Bueno, muchas gracias por por haber aceptado este trabajo, que es un trabajo multicéntrico de casos y controles. Como todos sabéis, la endocardititis infecciosa, una de las complicaciones extravasculares más frecuentes y graves son las embolias del sistema nervioso central, o mejor dicho, los eventos del sistema nervioso central, de los cuales el ictus isquémico agudo es tal vez uno de los más frecuentes y más graves, por la mortalidad que produce por sí mismo y porque puede diferir o complicar intervenciones quirúrgicas necesarias. ¿Cómo manejar estos ictus? Es difícil. La única evidencia que tenemos es un estudio del 2013, un caso de controles que demostró que el uso de trombolisis intravenosa en estos pacientes se asociaba a un riesgo significativamente mayor de hemorragia intracraneal y por eso están contraindicadas desde entonces. En el año 2015 se publicaron una serie de ensayos clínicos muy importantes en New England que demostraron la eficacia y seguridad de trombectomía mecánica para tratar ictus isquémico de gran vaso, no en pacientes con endocarditis. De hecho, la endocarditis estaba excluida o era formalmente una contraindicación de ingresar a los pacientes en estos estudios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en los ictus de los pacientes con endocarditis? No está claro. Pero sí que han habido algunas publicaciones a posteriores de experiencia observacional y retrospectiva. Por ejemplo, estos casos clínicos se publicaron en Hospital Clinic. Nosotros luego este año presentamos en el LISC-BID una revisión sistemática de literatura donde parece ser que la trombectomía mecánica podría ser segura y eficaz. Es verdad que a lo largo del año pasado se han publicado 2 estudios de casos y controles, uno de ellos la serie francesa de Marnat, parece que sí, que los resultados podrían ser buenos, pero la serie alemana de Fail, ellos decían que la trombectomía mecánica, ellos ven en su corte, o mejor dicho en este estudio de casos y controles, resultados inferiores, que ya luego vamos a tratar de matizar porque tienen algunas limitaciones estos estudios. Nuestra hipótesis es que la trombectomía mecánica debe ser segura y eficaz y debe lograr resultados clínicos similares a los de los ictus no relacionados con endocarditis. Esa era nuestra hipótesis y para ello lo que nos propusimos este estudio de casos y controles, definiendo casos como aquellos pacientes con endocarditis definitiva, según criterios de Duke, que tenían un ictus isquémico agudo de gran vaso, que eran tratados con trombectomía, más o menos trombolisis. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes llegan a la trombectomía sin que tengan diagnóstico formal de endocarditis todavía. Y esto lo vimos en un grupo importante de nuestros pacientes. El grupo control eran pacientes que tienen un ictus isquémico de gran vaso, que se sometían a la trombectomía más o menos trombolisis, pero que no tenían la endocarditis. Para ello, inicialmente se hizo un cruce de datos de la base de datos del código ictus de nuestro hospital y nuestra base de datos de endocarditis, se hizo un CRF de recolección de datos y se invitó a 9 centros españoles que tenían unidad de ictus y que hacían trombectomías mecánicas para juntar casos. Para buscar los controles se usó información de estos registros que son el SICAT y el SONIA, son registros de la Generalitat, donde se registra toda la información de las trombectomías mecánicas que se hacen en el contexto de código ictus en Cataluña. Y ahí buscar controles para hacer un estudio apareado. Este estudio apareado se hace a través de un propensity score, utilizando estas variables, sexo, edad, severidad del score medida por el NIH, el NIH, perdón, los signos de infarto según una score que se llama ASPECT, que mide el mismatch de perfusión del cerebro, etc. Los parámetros de seguridad y eficacia no nos los inventamos, sino que usamos los que ya están bastante validados de aquellos ensayos clínicos que les comenté en el 2015. Son ensayos clínicos muy grandes que ya validaron estas maneras de observar o de medir la seguridad y eficacia. Eficacia y revascularización se mide con este score que es el TC. Interpretamos como 2VO3 cuando la reperfusión es adecuada. O sea, es hemodinámico, por decirlo así. Luego se ve la evolución clínica del déficit neurológico en la escala de NIH, que lo que se ve desde el basal a las 24 horas, si ha mejorado al menos un punto, se dice que el paciente ha mejorado, y si esta mejoría es brutal, 8 puntos o a menos de 2 puntos total en NIH, se llama una respuesta dramática precoz o precoz dramática. Cuando respecto a la seguridad, lo que se miró es la aparición de transformación hemorrágica y sobre todo si esta era sintomática o no. Luego, el resultado final se mide con la escala de ranking modificada, que se considera que 2 puntos o menos es un buen resultado neurológico final. Y finalmente miramos también muerte y muerte relacionada concretamente con el stroke. Estos son ya los resultados, 54 pacientes en los 9 centros, de los cuales excluimos 4, nos quedamos con 50, y buscando en esa base de datos enorme, se pudieron hacer un matching de 200 controles, o sea, 4 por cada paciente con stroke y endocarditis.
Estas son las características de los dos grupos. Fíjense que la edad era similar, la proporción del sexo femenino también. La gravedad del ictus medido en la escala NIH era similar, la mediana. El aspect, que lo que mide el área necrótica, por decirlo así, era similar. Había muy poco infarto todavía en estos pacientes. Y, perdón, el nivel de la oclusión era en la M1, que es el sector de la arteria cerebral media, que es lo más frecuente, por otro lado. Eran similares en su situación basal. Estos fueron los outcomes. Desde el punto de vista hemodinámico, la reperfusión se logró de manera similar en ambos grupos. La situación de la mejoría de la clínica neurológica también fue similar tanto en la mediana de NIH como en la mejoría neurológica, y en esta early dramatic recovery fue similar, y los eventos hemorrágicos, así mirado globalmente, fueron similares. Pero ahora yo lo voy a matizar, porque si miramos el grupo de pacientes con endocarditis que llegaron a la trombectomía habiendo recibido trombolisis, en ese grupo sí que la incidencia de hemorragia sintomática y sobre todo lo que más preocupa, la sintomática, fue significativamente mayor o más frecuente. Con respecto a la situación neurológica final del paciente, mirado así, un M-ranking de menos de 2 puntos, un buen resultado clínico final, era similar, si miramos de 2 puntos para abajo, tanto la cohorte de endocarditis como la de control, pero si miramos el ranking de 6, que la muerte casi duplicaba, 28 versus 15%. Pero ¿qué pasa si miramos concretamente la muerte relacionada con el stroke? Porque claro, los pacientes con endocarditis tienen una enfermedad más grave que cualquier otro stroke. Por ejemplo, una fibrilación auricular aislada podría producir stroke, es una enfermedad menos grave que una endocarditis. Si miramos la mortalidad relacionada con el stroke, no había diferencia significativa entre los grupos. Por lo tanto, si nosotros rehacemos esta escala de ranking, quitando las muertes no relacionadas con el stroke, eran superponibles, eran muy similares. Por lo tanto, los hallazgos primarios del estudio son básicamente que el ictus isquémico agudo es infrecuente, pero es realmente difícil de manejar y tenemos pocas herramientas para tomar decisiones. La trombectomía mecánica parece que es tan eficaz y segura que en la población general. Parece ser que es más segura cuando se hace sola, o sea, aislada, sin hacerle previamente trombolisis, pero para eso hay que tener un alto índice de sospecha en pacientes que viven con fiebre e ictus, que a los 3 meses la probabilidad de buenos resultados neurológicos parece que es similar, y que cuando se ajusta la mortalidad social a stroke parece que no hay diferencia entre los grupos. Los estudios previos, y particularmente la serie alemana, me parece que una de las limitaciones más importantes fue que no tuvo en cuenta la muerte relacionada con el stroke. Hizo un análisis de muerte cruda y por eso salió que el grupo de endocarditis tenía peores resultados clínicos que de las ictus en general. Por lo tanto, la conclusión del estudio, para finalizar, es que la trombectomía mecánica parece que es tan eficaz y segura como en pacientes sin endocarditis, en los pacientes endocarditis como sin endocarditis, pero que la trombolisis intravenosa previa puede poner en riesgo la seguridad del procedimiento. Por lo tanto, obviamente, si se sabe el diagnóstico, se tiene que evitar, y esta trombectomía en solitario tal vez se debería sugerir en las guías de manejo clínico de esta enfermedad, porque la realización de un ensayo clínico para demostrar esto es prácticamente imposible de hacer por la poca frecuencia o la relativa rareza de esta complicación. Nada más y muchas gracias. Perdón, enhorabuena porque el trabajo es muy impresionante. A mí me impactó el grupo de control que tenías. Lo que no sé bien es la topografía, porque si bien son arterias grandes, o sea, hay dos cuestiones que me planteaba. La topografía realmente, si es la cerebral media en el 90%, o cuántos pacientes realmente con endocarditis tienen un infarto isquémico de una arteria grande, porque muchas veces son múltiples lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué proporción de pacientes podríamos salvar con esta técnica? Bueno, si vemos en los grupos, la proporción de pacientes con ictus isquémico de arteria cerebral media en su segmento M1 era similar más o menos del 60%. Claro, estos son los que motivan la activación del código ictus. Seguramente muchos pacientes con endocarditis, la gran mayoría, tienen pequeñas lesiones que o son poco sintomáticas o llaman poco la atención y no motivan que se ponga en marcha el código ictus. Y como casi el 70%, si no me equivoco, 60-70%, el diagnóstico de endocarditis a posteriori. O sea, el paciente se somete a toda la maquinaria del código ictus y luego no sabe, el paciente tiene fiebre y hemocultivo y recién se hace el diagnóstico posterior. Y eso pone en riesgo la seguridad, claro, porque muchos llevan ya trombolisis.
pregunta rápida. ¿Tú crees que, en vista de estos datos y viendo la utilidad de esta técnica, todos los pacientes con riesgo embólico y endocarditis deberían estar en un centro donde se les pueda ofrecer esto con inmediatez? Buena pregunta. Probablemente sí. Claro, una endocarditis con alto riesgo embólico, una endocarditis mitral cerebral nativa o protésica con vegetación grande, sí. Sí. De hecho, esto es un debate, ¿no? Si los pacientes se pueden manejar, lo que dicen las guías al menos, que el paciente se puede manejar en el hospital regional en endocarditis no complicada cerebral nativa. Eso es lo que dice, es muy conservadora. Pero tal vez este escenario en concreto es claramente un paciente de terciarismo, porque si hay que actuar rápidamente.